Hola, buenas tardes mis queridas amigos y amigos de Ancestrina. Hoy vengo a hablarles acerca del llamado, porque es que yo creo que en los videos me han escuchado mucho hablar del llamado. Si hemos chateado, siempre les digo cuando te llame, eh, accede al rapé cada vez que te llame. ¿Y cómo entiendo yo qué es este llamado? Este es un video bastante difícil porque esta es de esas cosas que son transverbales. O sea, hasta que no lo sientes no te das cuenta. Pero es confiar en esa intuición. Y la mente siempre trata de apoderarse y de hacerse pasar por la intuición. Entonces creemos que es la mente la que nos está diciendo, uy, haz rapecito. Y es muy diferente cuando la mente nos lo dice y cuando la intuición nos lo dice. Muchas veces, no siempre, pero cuando la mente nos lo dice, no se alinea con el cuerpo. Entonces vamos a hacer rapé y tal vez sintamos como una resistencia física. Cuando lo vamos a trabajar desde la intuición, hay más, ¿cómo decirlo? Sentimos más ese impulso, y así nos hablan todas las medicinas. Muchas veces hemos escuchado, mi hermano hizo rapé y a mí nunca me llamó la atención, y de un momento a otro dije, ve, ¿qué era lo que hacía mi hermano? Y le digo, hermano, me regalas un rapé, pero es porque yo lo sentí, ¿sí? Es una intuición, es algo que se siente como en todo el cuerpo, no es solo mental, se siente en todo nuestro cuerpo energético. Así nos da con todas las medicinas. Ahorita seguramente todos hemos oído hablar del yagé y nunca nos ha llamado, y de un momento a otro, pum, nos llegó, uy. Puede ser el llamado de la persona que nos está invitando, o simplemente me llegó la información a la cabeza, yagé, que es que era yagé, o rapé, que es que era rapé, me está llamando, estoy sintiendo eso. O con el rapé pasa mucho que hemos ido, por ejemplo, a ceremonias de yagé y hemos tenido una experiencia bastante pesada con el rapé, hemos sentido muy feo en la cabeza, o nos ha hecho vomitar, o nos ha maluqueado mucho. Y no queremos, quedamos como con trauma, con una resistencia, uy, eso no es para mí, y de un momento a otro que tenemos toda esa resistencia, todo ese recuerdo ahí físico que nos produce de todo, y aún teniendo eso, pum, de un momento a otro vemos a un amigo, una amiga por ahí haciendo rapé y ve, uy, a mí no me gusta eso, pero hay algo de nosotros que se siente atraído. Entonces, todas las medicinas ancestrales, no accedan a las medicinas hasta que no los llamen. La medicina, para mí, son herramientas por las cuales la Madre Tierra nos habla. Y a mí me gusta mucho hablar de la Madre Tierra porque es la gran madre, la madre de todos, la madre amorosa, la madre que quiere que estemos bien. Y nos llama a través de sus herramientas. Y nos llama es cuando estamos listos. Si no estamos listos y hacemos la medicina, o nos maluquea, o no sentimos nada, o no trabajamos nada. Si no estamos listos, no acceder a ellas, pero cuando estamos listos, se nos abre un mundo de posibilidades, una sanación increíble para nosotros, ¿sí? Ahí es que es ese trabajo de mí para mí, ¿sí? De mí para regalarme a mí y tratar de sanarme, ¿sí? De sanarme energéticamente, espiritualmente, de poder sentirme más libre, sobre todo más libre, con menos cargas, menos lealtades, menos traumas, menos impulsividad, menos reactividad, ¿sí? Es todo este trabajo interno que hacemos de mí para mí, y ese regalo de mí para mí, que puede sonar muy egoísta, porque es que es de mí para mí, eso como suena como egoísta, pero es paradójico, porque entre más me haga ese regalo de mí para mí, mejor me muestro ante el mundo, estoy mejor para mis hijos, mejor para las personas que amo, mejor para las personas que me rodean, mejor para mis compañeros de trabajo, mejor para todo. Pero ese trabajo es de mí para mí, y entre más entregado esté al llamado de la medicina, más dispuesto a entregarme y a confiar, mejor, más bonito va a ser ese trabajo. Y bueno, espero, y si tienen dudas acerca del llamado, o dicen yo estoy sintiendo esto, pueden comentar aquí, y si queremos aclarar, o podemos
podemos hablar un poquito más. Siéntense en total confianza de escribirme cada vez que quieran, que yo con muchísimo gusto les respondo.